El siguiente bloque es presentado por la Iglesia Metodista Independiente de Chile. Para la sola gloria de Dios. El libro de los Salmos. Salmo 56. Al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, Mictam de David, cuando los filisteos le prendieron en Gat. La fe libra del temor. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Apúranme mis enemigos cada día, porque muchos son los que pelean contra mí, oh Altísimo. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que la carne me hiciere. Todos los días me contristan mis negocios, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Reúnense, escóndense, miran ellos atentamente mis pasos, esperando mi vida. ¿Escaparán ellos por la iniquidad? Oh Dios, derriba en tu furor los pueblos. Mis huidas has tú contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. En esto conozco que Dios es por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré lo que me hará el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Porque has librado mi vida de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Respóndeme cuando yo clamo a ti, Dios de mi justicia, oye mi oración. Estaba en angustia y me hiciste ensanchar. Ten misericordia, oye mi oración. Ten misericordia, oye mi oración. En paz yo me acuesto y así dormiré, pues yo he confiado y así viviré. Temblad y no pequéis, confiad en Él. Hijos de los hombres, a Él clamaré. Hijos de los hombres, a Él clamaré. En el día que temo, yo en ti confío. No temeré lo que me hará el hombre. En Dios alabaré su palabra. Estas expresiones resumen y se reiteran 3 veces cada una de ellas en el Salmo 56, que nos ocupa el día de hoy. Iniciamos nuestro podcast con su lectura, luego oímos un pedacito de alabanza que refuerza su contenido y ahora un mensaje devocional que nos hace pensar en la relación entre el cristiano, la experiencia del temor y las incuestionables promesas de sustento del Señor en toda circunstancia de tribulación. Vamos pues con nuestro programa de hoy. Selah. Medita en estas palabras. Una producción de la Iglesia Metodista Independiente en Chile. Un cristiano deprimido. Lectura bíblica, segunda a los Corintios 4, del 8 al 9.
estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperamos, perseguidos, mas no desesperados, abatidos, mas no perecemos. En nuestras iglesias locales es común que pensemos que un creyente o hijo de Dios es inmune a las enfermedades del alma. Es como si un hijo de Dios viviera dentro de una cápsula aislado y protegido de cualquier malestar psicológico. Gran error. Las Escrituras hablan claramente de las debilidades humanas y describe incluso la de los más grandes gigantes espirituales. Pero olvidamos que todos eran seres humanos que tenían virtudes y defectos como cada uno de nosotros. Todos, en algún momento de la vida, atravesamos por circunstancias muy complicadas que nos abaten. Salmo 42:5 señala: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Y libro 1 de Samuel 2:7 señala: Jehová empobrece y él enriquece, abate y ensalza. A ninguno de nosotros nos gusta sufrir, pero sabremos que siempre puede llegar a nuestras vidas el sufrimiento, alterándolas. Son muchas razones por las cuales sufrimos: enfermedades, injusticias, errores que cometemos, falta de comprensión, problemas financieros, falta de cariño y amor, persecución, por nombrar solo algunas de ellas. Pero podemos dar gracias a Dios por la seguridad de que un día finalmente el sufrimiento terminará. Apocalipsis 21:4 dice: Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Oremos. Gracias, Dios, porque eres misericordioso y bueno en todo, y nos libras y sacas de todo lo malo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios se hace presente en los momentos más difíciles de la vida y nos ayuda. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tranquila mi alma, Dios es tu refugio. Espera en él, paciente en la aflicción. Jesús te es fiel en toda tu congoja. Jesús tu Dios, tu amigo y salvación. Tranquila Dios, en medio del oscuro, hará brillar su gloria y compasión. En los siguientes minutos estaremos compartiendo con ustedes porciones de comentarios de autores cristianos clásicos sobre versículos de este Salmo 56. Que su lectura sea para todos ustedes, así como para nosotros, de estímulo a una reflexión personal, tomando esta enseñanza para aplicación en nuestra vida práctica. Ten misericordia de mí, oh Dios. Esta es para mí la fuente de todo lo que espero, la fuente de todas las promesas. Las bocas abiertas de los pecadores, cuando nos rodean en su ira, deben hacernos abrir a nosotros la boca en oración. Charles Spurgeon. En el día en que tengo miedo, yo en ti confío.
David no se jactaba, no era un fanfarrón, no dice que nunca tenía miedo, no es un estoico que no teme nada y al cual falta ternura. La inteligencia de David le impedía adoptar una actitud de indiferencia o ignorancia. Se daba cuenta del peligro y tenía miedo. Somos hombres y por tanto podemos ser derribados. Somos débiles y por tanto incapaces de impedirlo. Somos pecadores y por tanto lo merecemos. Y por estas razones tenemos miedo. Pero la condición de la mente del salmista era compleja, pues el temor no invadía toda su mente, porque añade, yo en ti confío. Es posible, pues, que el temor y la fe ocuparan la mente en el mismo momento. Somos seres extraños, y nuestra experiencia en la vida divina es todavía más extraña. Con frecuencia nos hallamos en un crepúsculo, en que la luz y las tinieblas están presentes las dos, y es difícil decir cuál de las dos predomina. Es un temor bendito el que nos lleva a la confianza. El temor no regenerado aleja de Dios. El temor con la gracia lleva a Él. Si temo al hombre, me basta con confiar en Dios, y tengo el mejor antídoto. Charles Spurgeon. No hay nada como la fe para ayudar en el momento de la necesidad. La fe disuelve las dudas como el sol la niebla. Y para que no vaciles, recuerda que el momento para creer es siempre. Hay momentos en que algunas gracias no son usadas, pero no hay un solo momento en que podamos decir esto de la fe. Por lo tanto, la fe debe ser ejercida en toda ocasión. La fe es el ojo, es la boca, es la mano, y uno de ellos, por lo menos, es usado durante todo el día. La fe es el ver, recibir, obrar, comer, y un cristiano debe ver o recibir o obrar o alimentarse todo el día. Que llueva, que truene o relampaguee, el cristiano debe seguir creyendo. En el momento en que tema, confiaré en ti. John Bunyan. Una chispa divina puede vivir en el humo de las dudas sin que se levante en forma de llama. Cuando hay gracia en el fondo de la duda, habrá dependencia en Cristo y súplicas vivas a Él. La fe de Pedro vacila cuando empieza a hundirse, pero él echa una mirada a su Salvador reconociendo su suficiencia en Mateo 14:30, cuando le dice, Señor, sálvame. Stephen Charnock. Es una buena máxima con la que entrar en un mundo de peligro, una buena máxima para entrar en el mar, una buena máxima en la tormenta, una buena máxima cuando estamos en peligro en tierra, una buena máxima cuando estamos enfermos, una buena máxima cuando pensamos en la muerte y el juicio. ¿Cuál es esa máxima? En el día que tengo miedo, yo en ti confío. Albert Barnes. Pon mis lágrimas en tu redoma. No hay alusión a los pequeños lacrimatorios que estaban de moda entre los romanos. Es una metáfora robusta que va más lejos. Los torrentes de lágrimas que David había llorado no podían ser contenidos en una redoma, en una botella. Charles Spurgeon. El día en que yo clame, el clamor de la fe y la oración a Dios es más temido por nuestros enemigos espirituales que el grito de guerra. Adam Clarke. Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Aquí se alcanza el grado más elevado de la ambición del hombre, el residir con Dios, el andar con justicia delante de Él, el regocijarse en su presencia y en la luz y gloria suyas. Charles Spurgeon. Hasta aquí la lectura de algunos comentarios sobre versículos del Salmo 56 contenidos en el libro El Tesoro de David, una compilación y edición de Charles Spurgeon.
Usted está escuchando Palabra Fiel, una producción del Ministerio IMI Radio Chile. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados se los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera aquí, que tu nombre esté glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Y en la segunda parte de nuestro podcast le ofrecemos el acostumbrado comentario bíblico que trae nuestro hermano Luis Carballosa sobre el salmo que ha guiado nuestra meditación de hoy. En la experiencia humana, el hombre ha vivido con temor. Teme a la vida, teme a la muerte. A veces teme al vecino, teme al enemigo. Y como oró Martín Lutero en cierta ocasión, Dios, líbrame de mis enemigos y también de mis amigos. El temor, el miedo es algo que ha acompañado al hombre desde el principio. Después de haber desobedecido a Dios, después de haber pecado, el hombre, Adán y su compañera Eva corrieron a esconderse. Querían esconderse de Dios, pero eso es imposible. Dios los buscó y buscó principalmente al hombre, el responsable, y le hizo la gran pregunta: Adán, ¿dónde estás tú? Adán vivía en temor, en miedo, y así sus descendientes de igual manera. Abel tuvo miedo, Caín lo mató, y seguramente Noé en los días del diluvio también experimentó el temor, el miedo. Los que vivieron después del diluvio de igual manera. Después del diluvio tuvo lugar la Torre de Babel. Allí también hubo temor, hubo miedo en el corazón del hombre. Abraham, el gran patriarca, tuvo temor
cuando fue a Egipto, de lo que podía ocurrirle. Y la descendencia de Abraham, de igual manera, Isaac y Jacob y sus descendientes. Quien único puede librar al hombre de ese temor, de ese miedo, es Dios. Refugiarse en Dios, confiar en Dios, buscar la presencia de Dios y la comunión con Dios. Soy Luis Carballosa. Hoy quiero compartir con vosotros el Salmo 56. Es un precioso trozo de la palabra de Dios que nos habla precisamente de cómo podemos vivir confiadamente si nos refugiamos en Dios. El autor de este salmo, David, experimentaba constantes persecuciones. Tuvo que huir, esconderse en cuevas, a veces fingir enfermedad, muchas cosas. David estaba atemorizado en un sentido, perseguido por aquellos que estaban cerca de él y los que estaban lejos de él. En definitiva, David tenía que apelar al único que podía guardarle, y eso es lo que hace. El salmo comienza con estas preciosas palabras: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime, combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean. No era cuestión de un momento, no era cuestión de una situación en particular. David era perseguido, oprimido todo el día, su vida estaba en peligro, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. De manera soberbia, de manera violenta, buscaban la vida de David. Y dice el autor de este salmo: en el día que temo, yo en ti confío. Ahí es donde está la confianza de David. Rodeado de enemigos, rodeado de perseguidores, rodeado de contradictores, él tenía su confianza en Dios. En el día que temo, cuando hay temor, cuando hay miedo en mi corazón, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. Tremenda expresión. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y la respuesta a esa pregunta tiene que ver con esas dos cosas que David menciona antes. Primero, el hecho de que su confianza está en Dios. Primero. Segundo, que su confianza está en la palabra de Dios. En Dios alabaré su palabra. Y del mismo modo, querido hermano, querido amigo, tú y yo, en este mundo en el cual vivimos, lleno de contradicciones, contrariedades, dificultades, pruebas, luchas, oposición, tú y yo tenemos los dos grandes apoyos. En primer lugar, al mismo Dios, quien promete estar contigo y conmigo. No te dejaré ni te desampararé, es la promesa de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están presentes para proteger, para guardar, para cuidar la vida del creyente. David estaba siendo perseguido día y noche, donde quiera que iba. Sus enemigos lo buscaban para matarlo. Versículo 5. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Buscaban a David para acabar con su vida, para exterminarlo, para matarlo. Se reúnen, conspiran contra él, se esconden, traman maldad contra David. Miran atentamente mis pasos, lo vigilan para exterminarlo, como quienes acechan a mi alma.
querían acabar con la vida de David. Pero es importante recordar que David era el ungido de Dios. Y estos que estaban persiguiendo a David, que querían matarlo, no era solo por razones personales, era porque el enemigo de Dios, el diablo, quería obstruir el plan de Dios. David era el ungido, el escogido de Dios, para que a través de él viniese al mundo el Mesías. David era el progenitor del Mesías. El Mesías era hijo de David. Y estos que persiguen a David, que querían matarlo, estaban sencillamente haciendo la voluntad de Satanás. David dice en su oración, versículo 7, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Esos que perseguían a David eran muchos, David los llama pueblos. Versículo 8, mis huidas tú has contado. David tenía que huir de lugar en lugar, de sitio en sitio. Pon mis lágrimas en tu redoma, en un frasco, en una botella. ¿No están ellas en tu libro? Es decir, ¿no tienes tú cuenta de todo esto? Seguro que Dios tenía cuenta de todo. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. David sabía que podía clamar a Dios y Dios vendría en su ayuda. Tú y yo, querido hermano, querida hermana, tenemos ese privilegio también. En medio de tus luchas y mis luchas, de tus pruebas y mis pruebas, podemos confiar en ese Dios todopoderoso. Esto sé, dice David, que Dios está por mí. ¡Qué confianza! Esto sé, esta confianza tengo, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. El cristiano, el creyente, tiene el privilegio, en primer lugar, de confiar en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y además en su palabra, como dice el Salmo, tu palabra está fija en los cielos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La confianza de David estaba en Dios. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre si mi confianza está en ti? Si tú me proteges, si tú me rodeas, si tú me defiendes, si tú me cuidas. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y la respuesta es nada, absolutamente nada. Porque Dios ha prometido a cada uno de sus hijos, no te dejaré ni te desampararé. El Salmo termina de esta manera contundente. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Es decir, tus promesas para mí. Te tributaré alabanzas, te daré honra y gloria, porque tú has de cumplir tus votos, tus promesas, tu palabra en mí. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Así, querido hermano, querida hermana, tú y yo podemos, igual que David, confiar en Dios, porque el mismo Dios de David es tu Dios y es mi Dios. Él no ha cambiado. Él es el soberano, el Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Confiemos plenamente en Él en este día, para su gloria y para su honra. Amén. Y aquí concluye nuestro programa de hoy. Los dejamos cordialmente invitados a nuestra próxima edición de Palabra Fiel, para ser más edificados
equipados y establecidos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor les bendiga.